Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos sin duda en una sesión histórica donde se va a aprobar en unos minutos más la convocatoria para la integración en lo que se refiere a la parte de la elección de los constituyentes para la Ciudad de México, una elección que le corresponde, de acuerdo con el decreto constitucional, organizar al Instituto Nacional Electoral bajo el principio de representación proporcional. Dice el decreto representación proporcional pura, pero el propio decreto también incluye la participación de los candidatos independientes y eso hará que, de ganar alguno de ellos, se modifique ese concepto de la representación proporcional pura. Pero empiezo por referir que, siendo un decreto de reformas constitucionales, es un mandato expreso para esta institución organizar la elección y dictar las normas que permitan organizar esa elección. En este punto del orden del día estamos discutiendo la convocatoria, que es básicamente un documento que está estableciendo, primero, con precisión, retoma la fecha para la propia elección en términos del decreto de reformas constitucionales y, en segundo lugar, está estableciendo cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes quieran postularse a estos cargos de representación proporcional por los partidos y particularmente en la figura de las candidaturas independientes, estableciendo los requisitos, pero también todo el procedimiento que se tiene que seguir para que se logre el número de las firmas y esta institución esté también en capacidad de hacer la verificación de las firmas que cada uno de los candidatos independientes presente en este proceso de registro ante el Instituto Nacional Electoral. Quisiera decir que al tratarse de un mandato expreso, poco margen tiene el Instituto Nacional Electoral para modificar ciertas cuestiones. Ya el consejero Arturo Sánchez se refería de manera expresa que el procedimiento de la composición total de la Asamblea Constituyente no depende del Instituto Nacional Electoral. Solo depende del Instituto Nacional Electoral la organización de la elección de las 60 diputaciones por el principio de representación proporcional. No así la designación de los 14 constituyentes que estarán designados por la Cámara de Diputados, no así los 14 constituyentes que estarán designados por la Cámara de Senadores, ni los 6 que corresponden al jefe de gobierno, ni los 6 que corresponden al presidente de la República. Tendrán sus propios criterios, sus normas, harán la distribución que consideren pertinente para hacer la integración de esta parte de la Asamblea Constituyente. Lo único que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, y quiero ser enfático en ello, es la organización del proceso electoral que permitirá la elección de 60 diputados o asambleístas constituyentes por el principio de representación proporcional. Eso es justamente el objeto de la convocatoria que ahora está a discusión en esta mesa del Consejo General. Decía el señor representante del Partido Acción Nacional, en términos de algunos cuestionamientos, si esto tendrá algún significado en términos de avances democráticos para la ciudad. Me parece que no es el Instituto Nacional Electoral quien debe responder esta pregunta, son los propios partidos los que tendrán que responder esta pregunta, porque finalmente son los partidos los que postulan a los candidatos que irán por el principio de representación proporcional a la integración de la Asamblea Constituyente. Y creo que está garantizado que el Instituto Nacional Electoral se va a apegar al principio de legalidad en la organización de este proceso electoral. Y justamente por eso estamos trayendo a la consideración de todos y todas en esta mesa del Consejo General, no solo la convocatoria, sino todas y cada una de las reglas que se están proponiendo para regular las diversas partes del proceso electoral. No es esta tampoco la última palabra en materia de reglas y de emisión de la propia convocatoria. Los partidos políticos tienen a salvo su derecho, quiero ser claro en esta parte, de acudir al Tribunal Electoral a controvertir si existe alguna parte de la convocatoria o de los diversos lineamientos que aquí se discutirán en el siguiente punto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que nos gustaría que fuera por consenso,
Por supuesto que nos gustaría el acompañamiento de los partidos políticos, pero los partidos políticos tienen a salvo su derecho de ir ante el Tribunal Electoral a recurrir los apartados que consideren que no están correctamente redactados. Hay modificaciones a principios generales que rigen la organización de un proceso electoral ordinario. La respuesta es sí, pero también es sí la respuesta al hecho de que esta no es una elección como son el resto de los procesos electorales que organiza esta institución. La diferencia entre los diversos procesos que ahora organiza el instituto está en su carácter o está en su ámbito territorial. O son procesos federales ahora, o son procesos electorales locales, o son ordinarios, o son procesos electorales extraordinarios. Esta es una elección en la cual se está convocando a la integración de una parte de una asamblea constituyente en términos de un decreto que no fue acordado por el Instituto Nacional Electoral, sino por los partidos políticos. Los partidos políticos, a través de sus diversos grupos parlamentarios, hicieron los acuerdos correspondientes para que ese decreto quedara redactado en los términos en que están. ¿Cómo se dieron las votaciones? No lo tiene el Instituto Nacional Electoral, eso son los partidos políticos quienes lo discutieron en los espacios correspondientes, y nosotros seremos respetuosos de la redacción del decreto que ha establecido la organización de esta elección para integrar la Asamblea Constituyente. Y por supuesto que nos apegaremos irrestrictamente al principio de transparencia e iremos informando paso a paso de cómo se va cumpliendo con cada una de las actividades, de cómo se va agotando cada una de las fases del proceso electoral y en el momento correspondiente cómo se han integrado las mesas directivas de casilla, cómo se dan los resultados y cómo se hará la correspondiente distribución en términos de los resultados que los ciudadanos decidan emitir en las urnas. También quisiera decir que el Instituto Nacional Electoral tiene previsto un programa para poder hacer una difusión amplia del objeto de esta elección, para poder difundir de qué se trata la elección, y esperamos que en este cometido también los partidos políticos acompañen al Instituto Nacional Electoral para poder informar a los ciudadanos en qué consiste esta novedosa elección de una asamblea constituyente que tendrá como propósito redactar una constitución a partir de un proyecto que presentará el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es todo, señor presidente.